la reacción natural ante algo que nos perturba es alejarnos de aquello que nos perturba. Eso es una de las cosas que uno podría mirar, que efectivamente es lo que uno hace. Todo el mundo, ante cualquier cosa que nos perturba, intentamos distanciarnos de ello, a través de la huida o a través del intento de solucionar eso. Porque digo, si lo soluciono, ya no, ese problema no estará. Y entonces lo habré evitado o habré superado. Es igual. Pero hay cosas que son de uno mismo, que por mucho que uno intente alejarse de esas, están en su propia mente. Hay cosas que te han sucedido en tu vida, por ejemplo, que a lo mejor no te gustaron porque te culpaste o alguien te hizo daño, que tú no puedes arrancarte ese pensamiento. Otros tratan de coger ese recuerdo y transformarlo en un recuerdo distinto, para que ocupe se relacione dentro de su memoria de una manera menos doliente. Pero, ¿qué mensaje estamos lanzando a nuestra inteligencia? Aquel pensamiento es verdaderamente un problema, ya que tengo que hacer algo contra él. Contra ese pensamiento. Que es transformarlo, manipularlo, romperlo y hacer otro. Entonces, cuando yo... ¿Eso no puede salir de forma natural? Ya con el tiempo, con la distancia. ¿Qué es lo que sucede con el tiempo? Que te olvidas de que es un problema. Y está, pero si te viene a la cabeza no es un problema, pero lo tienes, lo observas. Claro. Y se ha transformado. Se ha transformado porque has dejado de pensar que es un problema. Mientras sigas pensando que es un problema, estará ahí. Porque el problema es tu creencia de que lo es. Por ejemplo, tal y como uno trata algo que le ha sucedido, probablemente tenga su base en la educación que ha tenido. Porque lo que para unos puede ser un trauma, para otros puede ser algo muy, muy normal e incluso bien visto. Entonces, eso me hace poner en duda si mi relación con mis emociones tiene que ver por juicios de valor que yo haga sobre lo que he vivido. O sea, ¿mi vida es buena o mala dependiendo de los juicios que yo haga de ella? Porque si es así, si he nacido en una educación que me ha permitido elaborar unos juicios que luego filtran la cotidianidad de una manera más positiva para mi persona, pues qué bien. Pero si he tenido una educación que me crean unas creencias, que son los filtros, y luego voy a vivir mi cotidianidad y esos filtros son muy radicales, a lo mejor mi yo sale muy herido. ¿Comprendéis lo que intento explicar? Entonces, una persona ve todo eso. Veo que hay gente que tiene creencias que le generan mucho choque con su cotidianidad, con la gente de alrededor y tal, mucho dolor. Y otros que tienen menos dolor, por las mismas, que viven más o menos similares situaciones, los mismos impactos, ¿no?, sociales o culturales. Es evidente que hay culturas con distintas formas de tomarse las mismas cosas que a todos nos suceden. Hay culturas más pudorosas, otras menos pudorosas. Hay culturas donde el desnudo no pasa nada. Ya no te digo culturas, sino también épocas de la misma cultura. Entonces, todas esas cosas que son de nuestro día a día, de nuestras relaciones, de cómo nos tomamos las cosas, son muy variables. Si yo tengo que juzgar mi vida en base a lo que ahora es común en mi cultura, pues no es algo muy superficial, no es algo muy flojo. Si tienes la suerte que tus creencias mantienen una relación con la realidad como muy coherente,
pues entonces, bueno, pues te vas a adaptar con facilidad. Pero si tus creencias están muy alejadas de la realidad, no te vas a adaptar con tanta facilidad y vas a chocar ante muchas cosas. Por ejemplo, si no sé, te han educado sobre la sexualidad de una manera muy represiva, llegas a Occidente y dices, Dios mío, ¿esto qué es? Esto es Sodoma y Gomorra. Pero en otros países pues se vería más normal. Ese tipo de cosas, a lo que voy es que si yo tengo que dejar mi corazón, en el sentido de mi emocionalidad, en manos de cómo yo juzgo las cosas, o cómo he sido educado en cómo debería juzgar las cosas, si me ha tocado una buena educación, pues bueno, qué bien, me han tocado unas cartas buenas, vale, pero si me han tocado unas cartas malas, y si he sufrido un trauma, un atentado, un no sé cuántos, y si han entrado unos soldados en mi casa, se han llevado a mi padre, a mi madre la han violado, a mi hermana, y a mi hermano la han matado, y se han llevado a mi padre a la cárcel, preso que no lo he visto más. ¿Qué reacción influye todo eso? O sea, por supuesto. A lo que voy es, ¿cómo podemos lidiar con todo? He dicho que íbamos a hablar un poquito de lo que ha sucedido esta semana en Francia y tal, pero lo que me importa es que veamos la relación que existe entre esos ejemplos y aquí, en nuestra mente. Porque si creemos que esos ejemplos están aislados de nuestra cotidianidad y la naturaleza de cualquier ser humano, la naturaleza de la mente de cualquier ser humano, puede que nos equivoquemos y entonces caigamos en el juicio sencillo de los malos por aquí y los buenos por aquí. Entonces, como la vida puede ser muy sencilla, pero es muy profunda, la profundidad de la vida es capaz de recoger muchos pequeños detalles que en una mirada así simple se pueden escapar. La mirada simple, la reacción, la reacción ante algo que nos desagrada puede ser una reacción emocional tan automática que se hace poco reflexiva. De hecho, hay un documental muy interesante que se llama La doctrina del shock, que es que ¿habéis oído el término ingeniería social? ¿Ingeniería? Social. Pues es pues unos estudios, ¿no? Una especie de ciencia que hay ya sobre cómo exponer a la opinión pública, a través de los medios de comunicación, determinados tipos de mensajes, de todo tipo, para que la opinión pública, la masa, reaccione de determinada manera. Porque, claro, cuando tú a la masa le ofreces un shock, que es un atentado, un algo, ¡pum!, la masa reacciona emocionalmente. Esa reacción es una reacción completamente automática. El cuerpo reacciona, ¡pum! Entonces, la reflexión, ¿qué significa? Observo esa reacción que yo tengo de manera natural. Antes de actuar, simplemente observo lo que me sale. Veo qué me está diciendo. Veo que pues esos los de siempre, no sé cuántos, el odio, todo ese tipo esas creencias que disparan el automatismo de mi reacción. Eso no es solo el momento puntual del atentado o del que sea, sino eso está en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, con otras pequeñas cosas. Entonces, uno puede observar el comportamiento social de la opinión pública, de los medios de comunicación, de las razones por las que unos dicen que han hecho estos, la autoría que dicen que han sido estos y luego a lo mejor pueden ser otros por debajo. Uno
es consciente de que el ser humano es muy astuto y puede tergiversar para manipular. Entonces, todo ese tipo de información que está expuesta, uno que no tiene los datos reales, exactos, de todo lo que ha sucedido, ¿cómo puede lidiar con ello? Por ejemplo, si a alguien le dicen, mira lo que ha pasado, reacciona. Si uno reacciona simplemente como lo primero que le viene, por lo que le han educado y tal, hemos dicho que puede ser una reacción mecánica. Ante eso, la persona que ha provocado ese atentado sabe qué reacción mecánica van a tener la gente y por eso espera un resultado. Nadie hace algo para que aquello quede en silencio. Siempre se espera un resultado, sobre todo los atentados y tal, al salir tanto en los medios de comunicación y tal, lo que en realidad se está buscando es una respuesta, no solo un castigo, se está buscando el castigo, pero sobre todo la respuesta pública ante eso. Esa respuesta va a ser una reacción, y esa reacción puede ser previamente intuida e interesada. Por eso, la ingeniería social versa sobre todas esas corrientes de comportamiento que unos actos generan en la población. Todo, por eso digo, yo no critico que hayan hecho bien o que hayan hecho mal o que pero que todo es base y todo. El problema es que a unas alturas de la vida, a mí lo que me pasa es que como todo, estoy convencida que nada es lo que parece. Claro, entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? Uno sabe que uno no puede saber nunca el origen cierto de cada cosa. Por ejemplo, una aventura, se me ocurre. Sí. No tiene nada que ver con la pared. Sí. A lo mejor resulta que los países europeos han llegado a la conclusión de que hay demasiados inmigrantes árabes Sí. de Oriente. Sí. Y es un problema, pero no saben cómo atajarlo. Pues vamos a hacerlo de esta forma que haya un rechazo. E incluso vamos a tener un motivo para que no entren. Se me ocurre. Una cosa que yo a mí no se me hubiera ocurrido nunca a los 30 años, ni de coña, vamos. Pero como ahora me doy cuenta que nada es lo que aparenta simple, pues es que hay otra cosa detrás. Claro, que puede haberla, por eso. Pero llega un momento... Digo, Ya. La cuestión es, yo estoy en mi casa. Esto sucedió en el mundo. Ha habido muertos. Independientemente de la razón, del porqué, de quiénes sean, de si se merecían, si no, da igual. El hecho es que ha habido violencia y ha habido dolor. O sea, yo lo único que sé a ciencia cierta es que ha habido dolor. Dolor antes, que es lo que origina los movimientos, y dolor durante y dolor posterior. Voy a confesar una cosa, Sí. la verdad es que yo cuando me enteré, lo primero que pensé fue ingratitud. Fue lo primero que me vino a la cabeza, que ingratitud. Y lo sigo, y fíjate, aún más allá, lo sigo pensando. Pero ingratitud, ¿En qué sentido? Claro. ¿en qué sentido? Porque Ingratitud sí. por parte. Claro, es que luego, primero yo pensé eso, me voy a expresar un poco. Luego ya empecé, y luego me dio como una especie de alarma diciendo, qué horror, la gente va a pensar que todo árabe va a ser yihadista y entonces la vamos a cagar. Porque, y eso es parte de la cultura. Hay mucha gente que es que el árabe lo identifica con los extremos. Y ese es el verdadero peligro. Claro. Y es lo que está pasando un poco. Pero es que a lo mejor van por los tiros. Estaban buscando eso. Claro. Es que a lo mejor claro. los tiros, que parece muy retorcido. O no. Es que no lo sabemos. Pero luego piensas, pues qué fácil es matar, pues inmolando, ¿cómo se dice? Inmolándote, por ejemplo. Inmolando. Dando tu vida.
pero no te queda Es remoto. sencillo. Y sin inmolar, Claro. es muy fácil matar. No te- Es más fácil matar sin inmolarte, ¿no? Bueno, no, y también porque no tienen valor. Es como otro concepto de Claro, pero fíjate, las cosas. tú ya, lo que yo quería decir, y he apuntado bien, es, cuando uno reacciona, la primera reacción ya da por supuesto que lo que te están diciendo es completamente cierto. Que los que atentaron son árabes, yihadistas. Pero son. Claro, la cuestión es, sí, espera, si la cuestión es, ¿yo qué puedo saber? Porque a lo mejor ha ocurrido alguna vez en la historia que unos soldados se hayan hecho pasar por otros para culpar a esos de un acto, porque hay muchísimas, y hay muchísimas, hemos visto muchísimas películas, ha habido 1000 casos en la historia. ¿Os acordáis de la película Quo Vadis? Como Nerón quema a Roma y echa la culpa a los cristianos. Pero desde el caballo de Troya. Sí, claro, o sea, pero fíjate cómo ese tipo de sucesos llevan sucediendo en la historia muchísimo. No quiero decir que eso sea esto. Quiero decir que cuando uno está en su casa y ve los medios de comunicación, aunque el periodista te diga, ¿han sido estos? Yo puedo saberlo a ciencia cierta. Incluso, ni siquiera viendo un vídeo. Porque tú dices, veo el vídeo, significa, ya, eso es verdad. Eso no lo sé. Entonces, incluso la persona, creo que, uno tiene que ser lo suficientemente responsable con la humanidad entera para poner en duda todo lo que le muestren. Porque si no, te pueden engañar, ¿eh? Luego los han provocado a nosotros. No, la cuestión es, pueden ser por muchas maneras. Pueden provocarte. Oye, fulanito te está hablando de ti, fulanita por ahí a tus espaldas que no veas. Y tú reaccionar ante ella y a lo mejor era falso. Claro, si tú reaccionas mal, ella te ve que reaccionas mal ante ella y verdaderamente reacciona mal contigo. Pero, ¿dónde se inició? El que ha sido astuto y ha querido la guerra entre vosotros. O sea, muchas veces el origen de toda esta situación no está en algo tan sencillo como buenos contra malos, árabes contra occidentales. A lo mejor hay muchos intereses por debajo. Claro, entonces, la cuestión, como yo en casa no puedo saber nada, ¿cuándo puedo ser verdaderamente justo con el ser humano? Independientemente, fíjate, ya no me voy a justo con el árabe o el yihadista o el musulmán o el occidental o el cristiano, me da igual. Hablo con el ser, ¿cómo puedo ser justo con el ser humano? Lo primero, no hacer juicios. Entonces, la reacción que uno debería tener es cuestionamiento. Si tú ya dices que es lícito, y es normal, si tú dices ya qué ingratos o qué malvados, o no se dan cuenta que ellos mismos están atentando en el fondo contra sí mismos, si fueran árabes. Si no fueran árabes, no se darían cuenta que están provocando una violencia en su propia población y al final eso repercute en otras cosas. O sea, el hecho de que... Fíjate. Sí. No pasa nada. Hay una cosa que yo he pensado. ¿Quién provoca esa violencia? Para mí, sabiendo que hay unas personas que siempre en la historia están extremistas, aunque existe la libertad de expresión, pero ¿para qué? Que para ellos es una figura que es Dios. ¿Por qué un judío, que además es judío, que lo ha hecho, bromeas con la figura del arma? Él ya está provocando a nosotros. Es una provocación. Claro. Entonces, no haz otro tipo de humor. No te metas con el que se supone que para ellos es Dios porque se lo estás dando en bandeja. Claro, pero fíjate, cuando hablamos... No, pero es que hay con determinadas personas, supongo que hay que ser un poco, cuando está ahora mismo la guerra o cuando está ahora mismo esa crisis que hay con los judíos y los árabes, tú no puedes provocar de esa manera.
justificado con una violencia tal, No, claro, pero hay que... hay que ser, yo creo, Pero más entonces tú te inteligente tienes que para no reprimir provocar. para que no maten a alguien, a mí no me parece tampoco Sí. justo. Claro, pero ves como no es sí, claro, siempre que yo trate de juzgar, siempre va a haber discusión entre unos que lo ven justo y otros que lo ven injusto, y unos que lo ven de otra manera y tal. ¿Es posible ver esto sin ningún juicio? Es complicado. ¿Qué es lo que nos lo complica? ¿Qué es lo que nos complica observar esta situación? La emoción, ¿verdad? Las emociones, las creencias, tal y como nosotros pensamos que deberían ser las cosas. Eso es lo que nos impide verlo objetivamente. Porque siempre que yo aplico un juicio, estoy cargando una mirada subjetiva. Y una mirada subjetiva es una mirada parcial. ¿No es verdad? ¿Y una mirada parcial es justa con algo? Una mirada parcial nunca puede ser justa. Una mirada subjetiva nunca puede ser justa. Entonces, ¿es posible mirar objetivamente? Claro, muchos dirían, una mirada objetiva es una mirada fría, en el sentido de que parece que no le importa, ¿no? Pero más allá, o sea, más acá, ¿no? Más allá de la etiqueta de cada uno de los que integran lo sucedido, víctimas, verdugos, manipuladores, no manipuladores, lo que sea que haya, más allá de ellos mismos, es cierto que son seres humanos. Y vale que podamos decir, este por matar a esto no es un ser humano, vale, pero eso es un juicio de valor en el sentido metafórico. Pero es un hecho que no han sido perros o orangutanes lo que han hecho eso, ¿vale? Han sido seres humanos. Entonces, yo soy un ser humano. Entonces, yo como ser humano contengo en mi mente movimientos similares de naturaleza similar a los que contienen los que se han visto en el suceso, los que se han visto involucrados en el suceso. Como ser humano, inevitablemente. Es como decir, ¿yo tengo brazos y piernas como los que están en el suceso? Sí, es cierto. Pues la naturaleza mental, cerebral, neuronal, es muy similar, ¿no? O sea, pertenecemos a la misma especie. Con lo cual, sí. Todo el mundo y a nivel también político y todos los presidentes y todo con este caso, y sin embargo no se involucraron tanto. Por los medios de comunicación. ¿Por qué? Sí. Porque ahí existen judíos y árabes. Y aquí éramos sí, pero Belinda, y árabes. fíjate, eso, claro, eso ya forma parte ya del discurso de quién ha sido, qué, y eso es información. Claro, y eso ya lo que a mí me requiere para no equivocarme es la información veraz. Y la información veraz, ¿quién la puede tener? Pues realmente, a lo mejor ni siquiera los que han disparado. Porque a lo mejor los que han disparado han estado manipulados por otras intenciones y tal. ¿Habéis visto, por ejemplo, hay una película maravillosa de Stanley Kubrick, que es la de... ¿Cómo se llama? Esta de la guerra, que sale Kirk Douglas. Bueno, ya... Senderos de Gloria. Senderos de Gloria. Es en la Primera Guerra Mundial, el ejército francés está atacando al ejército alemán. Bueno, se están atacando los dos. Están en la guerra de trincheras, ¿no? Y un general francés dice, mira, tenéis que atacar porque hay que tomar esa posición, donde están los alemanes ahora. Y dice el capitán francés, que está a cargo del regimiento ese que está ahí en las trincheras, dice, señor, es una locura. Están en una situación ventajosa sobre nosotros y es que va a ser un suicidio. Y le dice, ya, pero a mí me han dado órdenes de que tenéis que atacar. Entonces el otro
como son órdenes, pues salen. Al ver que están siendo masacrados según avanzan, el capitán ordena retirada para salvar a algunos de sus hombres. Y el general, que lo está viendo con los prismáticos, dice, que se retiran, pues bombardearles a ellos, como castigo. O sea, bombardear sus propias tropas. Eso, Stanley Kubrick relató un hecho real, conocido, histórico, en la Primera Guerra Mundial. Por lo que después, en la película, hay unos juicios que se hacen sobre ese general y otro general que también dio el beneplácito, ¿no? Entonces, esas cosas que suceden son hechos que son posteriores a lo que estamos intentando nosotros hablar. Yo no intento hablar sobre quién es mejor, quién es peor, quién tuvo la razón o quién no. Si judíos, cristianos, árabes, tal. No, me voy. Existe en mí, como ser humano, un patrón en mi naturaleza de cómo gestiono mi pensamiento, similar al patrón de los autores. No, creo que sí. Como ser humano simplemente, lo que pasa que quizá ellos han vivido unas situaciones más intensas que han generado una respuesta más violenta. Pero la misma reacción que uno puede tener de enfado por una cosa tonta, si tú a ese enfado le inyectas energía, por la gravedad de lo que te enfada, como dice la película de Héroes del Silencio, la chispa adecuada, si a ti te prenden la chispa adecuada, puedes ser violento. ¿Quién sabe que si tú tienes un arma en la mano, o no, matan a un familiar tuyo delante tuyo, en ese momento te dan un arma en la mano, tú haces pum, y te vengas? Me refiero, entonces, es verdad que existe en mí eso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo por la humanidad en este sentido? ¿Puedo ir yo a meterme en la cabeza del terrorista a decirle que cambie? No. Entonces, ¿pero puedo yo hacer algo por mí? Porque no es cierto que incluso el mayor tsunami de agua o el mayor catástrofe comienza con una pequeña cosa, y que todo movimiento es provocado por, o sea, los pequeños movimientos forman parte de la granola. Entonces, yo estoy en mi casa y si yo no hago nada ante mis reacciones mecánicas y automáticas de juicios y de tal, estoy fomentando eso. Y aunque parezca cruel decirlo, si uno no es responsable de sí mismo, está permitiendo que haya ese tipo de hechos en la sociedad. Si uno se olvida de prestar atención al origen profundo de esos movimientos mentales, y se va a su reacción sobre las que son meros juicios mecánicos de sus creencias, no soluciona nada. Lleva el ser humano matándose miles de años. ¿Por qué no se ha solucionado? Porque la gente no ha mirado más atrás. Entonces, el cuerpo y la mente es como un río. La corriente, el empuje, que es mis rutinas, mis mecanicidades, es un empuje, ¿no? Lo mecánico es una fuerza, un motor es mecánico y un motor tiene fuerza y arrastra. Entonces, fijaos, lo mecánico que hay aquí, o sea, lo no reflexionado, lo no cuestionado, lo inconsciente, es una máquina que arrastra un contenido. Entonces, si yo no cuestiono eso, formaré parte del engranaje que sigue arrastrando. Y como el ser humano lleva matándose miles de años, ese es el río, ese es el arrastre, si yo no cuestiono, yo estoy matando igual. ¿Vale? Que mi partícula está involucrada en una cotidianidad menos agresiva, quizá.
Pero incluso en España se cometen atentados diariamente, ¿eh? ¿Cuántos maridos matan a sus mujeres y mujeres a sus maridos, o mujeres a sus hijos, o hijos a su mujer, o a sus padres, o gente simplemente porque tienes unas playeras o un móvil te asesino? El otro día salió que le dieron una paliza a una ancianita por 30 euros, que le intentaron robar, y salía la mujer con la cara morada. Le dieron una paliza simplemente por 30 euros. Eso es un atentado. Otra cosa es que otros atentados los llaman políticos y tal, no sé cuántos y tal. En el Congo, lo hemos dicho muchas veces, hay 7 millones de muertos desde los años de finales de los años 90. ¿Cuántas veces salen esos 7 millones de muertos en la tele? Forma parte del ser humano. Entonces, yo soy un ser humano y yo soy responsable de la humanidad entera. En tanto en cuanto no quiero mirar mi inconsciente mecánico. Entonces soy no culpable, ¿eh? No voy a tachar a nadie culpable porque la herencia, que es el empuje, ¿eh? Está empujando a la barca, que es el cuerpo, y vamos corriente abajo. Entonces, a mí, cuando digo que hay que hablar del terrorismo y tal, es porque es algo que vosotros sentís una reacción rápida. Sentís muy vehementemente una emoción que os arrastra a juzgar enseguida aquello. Es que fíjate, es que no sé cuántos, es que mira los moros, es que mira los políticos, es que mira los judíos, es que mira no sé cuántos. Todos esos juicios son movimientos mecánicos. Una creencia dispara una reacción. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esas creencias no disparen esas reacciones? Porque esas reacciones, si os dais cuenta, si tú presionas sobre esas reacciones después del acto terrorista, esas reacciones generan también violencia, ¿verdad? Tú, la masa enfervorecida, con ganas de venganza, si tú les metes presión, o sea, alguien que les insulte a esa masa, alguien que se ría de lo que ha sucedido, simplemente, alguien que ponga en tela de juicio lo que están ellos sintiendo, les enfervoriza y reaccionan de manera violenta también. Entonces, la violencia genera violencia. Por otro caso, me da igual, es la misma mecanicidad. Entonces, la violencia primera del acto terrorista tiene una primera anterior también, que es el mantenimiento de las creencias. O sea, si yo observo en mí y observo que tengo creencias sobre determinado tipo de personas, simplemente mantenerlas en mi cabeza está produciendo violencia en el mundo. Y si uno... Es mío el teléfono. Es que está la vibración. Si uno permanece impávido ante estas cosas, lo único que hace es que se perpetúa. Entonces, uno luego quiere tener un hijo y quiere que su hijo viva en un mundo sin violencia, pero a su hijo le educa con creencias y que defienda esas creencias. Entonces, donde hay creencias hay violencia. ¿Y por qué donde hay creencias hay violencia? Que podría decir uno. Porque puede haber creencias buenas, ¿no? De hecho, ahí está la ética y la moral. ¿Pero qué significa una creencia? ¿Qué es? ¿Qué objeto es en la mente una creencia? Algo que defiendes. Sí. Eso que defiendes, ¿cómo lo ves tú en tu mente? ¿Lo ves como un discurso? Como lo válido. Sí, pero es una frase. Es una declaración. Es una expresión o una descripción de cómo tú crees que el mundo es. O debería ser, ¿verdad? O sea, yo creo que debería ser así. Creo que yo puedo describir mi creencia, ¿verdad? La puedes describir. Puedes describir, a mí me parecen los judíos que se equivocan en hacer esto. O a mí me parecen los musulmanes que se equivocan en hacer esto. O yo creo
que la gente debería comportarse así. La gente debería amarse. Yo creo que tal. Pero fíjate, el debería es un condicional. El condicional contiene futuro, ¿verdad? Un condicional es un tiempo dentro del futuro de los tiempos verbales. Es un condicional, es sí. Con lo cual está fuera del presente. Entonces, si yo contengo en mi mente algo que está fuera del presente, es algo irreal. Entonces, si yo defiendo algo irreal sobre algo real, eso es violencia. Porque estoy prefiriendo lo falso que lo real. Fijáis dónde se inicia la violencia. La violencia no se inicia por un motivo de que alguien me ha pegado. La violencia se inicia simplemente en la observación, en suponer que algo falso es real, en la confusión entre falso y realidad. ¿Qué hemos dicho muchas veces que es la locura? La locura es la confusión entre lo real y lo falso, la mezcla. Y la cordura es, esto es real y esto es falso. No hace falta más. Cuando yo sé qué cosa es real y qué cosa es falsa, no hace falta saber más. Ni siquiera tengo que saber, disculpa, ya acabó. Ni siquiera tengo que saber datos sobre lo real o sobre lo falso. Simplemente hay algo muy claro que me lo dice, porque no es un análisis al que yo llego, es una observación directa, que es, la realidad es esto que estamos nosotros viviendo, y lo falso es la descripción de esto que estamos viviendo. Pero vivimos en nuestra mente a través de descripciones, emocionalmente me refiero, en vez de a través de realidades. O sea, la descripción que yo haga de esto que estamos viviendo es falsa. Es simplemente una descripción. Si mi mente es capaz de observar una cosa como real y otra cosa como falsa, cuando te presentan a una persona y te dicen, es musulmán, yo veo un ser humano. Porque lo musulmán es una descripción. Una descripción jamás contiene las cualidades de lo descrito, de lo auténtico, del ser humano que está ahí. Incluso, aunque esa persona se considere a sí mismo, antes que ser humano, musulmán, yo veo que él está en confusión. Porque el pensamiento siempre es una imagen, una copia, un sucedáneo, algo limitado. Y el universo y el mundo es algo ilimitado. Dime, ¿qué ibas a decir? No, eso sí que, pero que cada uno puede tener sus creencias y cada uno puede ver su realidad. Me venía a la mente, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de los policías que, por ejemplo, que matan a un negro, ¿no? Y la gente se revela, ¿no? Entonces, cada uno tiene su creencia y cada uno tiene su verdad. Y la realidad de cada uno puede ser verdad. Es decir, a lo mejor existe racismo y hay una, no sé, una lucha o lo que sea, y no sabes cómo atajar esas creencias en la realidad. Claro, claro, mientras, claro, razas, ¿no? sí, mientras unas personas defiendan una postura y otros defiendan otras, cada uno va a encontrar razones para defender su postura. Entonces, ante dos razones verdaderamente encontradas, ¿cuál lleva razón? Claro. La cuestión es que ninguna lleva razón. Porque la persona cuando asume yo soy negro, ya está etiquetándose no solo con una palabra, sino con lo que la palabra arrastra culturalmente. Está etiquetándose con recuerdos sociales, está etiquetándose con futuros sociales, con un montón de información que no es lo real, es lo interpretado. Yo veo a una persona negra y hago un juicio de valor. Esa es mi reacción, imagínate. Mi juicio de valor se basa en las creencias que yo he tenido. Si yo cuando era pequeño
iba un día por la calle y una panda de negros me pegaron, pues yo voy a ver un hombre negro y voy a tener una reacción emocional que contiene recuerdos, contiene de todo. Contiene una información, una creencia, ¿no? Pero, si yo cuestiono no la veracidad de si realmente tuvieron razón en pegarme o no, la cuestión es, ¿verdaderamente es posible o necesario mantener una descripción sobre el mundo si el mundo ya está aquí? ¿Para qué necesito yo una descripción o un juicio sobre un ser humano de color si el hecho más incuestionable es la existencia propia de la persona? Lo que yo tenga que decir sobre esa persona no es esa persona. No es que yo pueda estar acertado más o menos, no, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la descripción de un litro de agua fresca con la saciedad que produce un litro de agua fresca al que está muerto de sed. No tiene nada que ver la descripción que uno puede hacer verbalmente o de fotografías o de lo que quiera con la autenticidad de aquello que es útil por sí mismo. O sea, la utilidad de un ser humano es útil por sí mismo por el hecho de que existe. No como mérito, sino por inevitabilidad. Entonces, cada vez me voy al caso ese que has puesto, que efectivamente es un caso muy similar con otros patrones, pero la mecanicidad es la misma. Un negro, un policía, un no sé cuántos, racismo, tal. Efectivamente hay racismo, ¿qué hago con ello? El racismo es una creencia, ¿verdad? Y la creencia en la existencia de razas es otra creencia. Porque uno puede decir, un biólogo puede decir, efectivamente existen razas. Pero, ¿qué es la raza para diferenciar a un ser humano? Es algo tan estúpido, que es de la misma cualidad la diferencia de piel o la diferencia de morfología que existe en alguien que creeríamos que es distinto simplemente porque lleva un chándal y otro va en vaqueros. A que alguien vería estúpido que hubiera diferencias humanas entre una persona porque vaya en chándal y otro en vaqueros. Pues si alguien ve dos razas y las considera seres humanos separados, significa que está viendo muy superficialmente. Hemos dicho, la vida es muy sencilla porque no es que esté accesible a nosotros, es que es esto. Pero a la vez es muy profunda. Y en quien ve a un ser humano y solamente ve su piel, es que no ve nada, en realidad. Entonces, la meditación, cuando estamos haciendo meditación, lo que estamos viendo no es si yo llevo razón en mis juicios. Estoy más o menos acertado. No digo yo, sino vosotros, ¿no? Cada una de las cosas sino simplemente, como es verdad, es un hecho, que vivimos a través de lo que creemos de la vida. No vivimos a través de lo que la vida es. Vivimos a través de lo que creemos que la vida es. Y entonces, con esas creencias y dentro de esas creencias, nos matamos todos. No es yo creo que en el momento en que uno comprende esto, ve el mundo y dice, Dios mío, vaya jaula de locos. Vaya jaula de locos unos con otros. Las culturas en sí mismas. Una cosa es la riqueza artística de cualquier expresión cultural y otra cosa es la absurda competitividad entre culturas. Cuando una cultura le dice a otra, voy a acabar contigo porque no me gustas, es tan absurdo como la defensa de cualquiera de las culturas. O sea, el ataque es tan absurdo como la defensa.
Porque las culturas en sí mismas no son nada. No digo que no tengan valor, sino que no son nada, puesto que son cambiantes a lo largo de la historia. Si uno se pone a defender mi lengua, tengo que defender mi lengua, porque es cultura y tengo que defenderla. Todos hablaríamos latín o no sé, hubieran pasado 2000 años y seguiríamos hablando latín. ¿Por qué? Porque es la previa, o antes, hablaríamos unas lenguas celtas o no sé qué lenguas serían. O no, hablaríamos todos sumerio, ¿no? Antiguo. Entonces, todo cambia. Si yo defiendo o creo que tengo que defender, es por miedo. Por miedo a que mi contenido cultural, que es donde yo me creo describir y donde me creo vivir, se vea amenazado por algo que es natural, que es el cambio. Inevitablemente va a haber cambios. Simplemente el clima nos hace cambiar. Simplemente, a cada segundo hay cambios. Habéis venido muchos días a esta clase, pero hoy ha habido en vosotros cambios que solamente percibiríais si prestarais atención con la suficiente sensibilidad, que es con suficiente detalle. Si uno prestara esa verdadera atención, se daría cuenta, quizá, ojalá, que el contenido ese de sus creencias, de su cultura y tal, aunque puede estar ahí, en mi memoria, ya no empuja mi mecanicidad de manera tan inconsciente, sino que cada vez soy más consciente de que mis reacciones son originadas por determinadas creencias. Y cuando veo que esas creencias pertenecen a una categoría humana de lucha de creencias, no, si soy un poco sensible o un poco inteligente, no puedo permanecer en esa defensa, porque esa defensa alimenta el odio. Igual que el odio alimenta el odio y la violencia alimenta violencia, la inconsciencia alimenta inconsciencia. Si yo soy inconsciente de mí mismo, el mundo va a ser inconsciente de sí mismo y se va a matar. ¿Qué puede ocurrir? Que tú eres consciente de ti mismo y sigas viendo inconsciencia en el mundo. Y entonces frustrarte y decir, pues mira, ya no puedo con eso, me voy del mundo. Perdón, el mando para... ¿Para? Es que para... Coge lo que quieras. Ay, Si tú lo encuentras, llévatelo. esto. Vale. Gracias. Adiós. Y la cuestión no es, como todos son creencias, yo ni me meto. No es cuestión de no meterse, es cuestión de ver la circunstancia completa. Si yo creo que las cosas son aisladas en el mundo, eso significa que considero que en mi vida también son aisladas, mis cosas. ¿Os acordáis? Bueno, algunos alumnos no habéis, pero alguna vez ha venido gente que practicaba meditación y hemos hablado con ellos y decían, no, es que yo quiero practicar meditación y creo que la meditación es esto y lo hago en determinados momentos del día. Eso significa que admito creer que puedo hacer cosas separadas. O sea, que mi mente se puede separar y hacer una cosa en un momento y luego hacer otra. Y creer que son cosas separadas y actuar sobre ellas. O sea, si uno solo medita 1 hora al día y se olvida del resto, es como quien uno solamente reza a Dios 1 hora al día y después se lía palos con todo el mundo. No, pero es que yo rezo 1 hora al día. O sea, el comportamiento cuerdo, si no es completo, por mucho que uno se comporte cuerdamente solamente 1 hora al día y el resto de las horas en las que está despierto sea un loco,
O vamos a poner un ejemplo más extremo. Yo solo mato 1 hora al día. Es lo mismo que decir que yo solamente medito 1 hora al día. Si uno cree que eso es hacer algo... Frío aquí, ¿no? ¿Tenéis frío? Ah, si queréis ponemos el aire. Pero ¿cómo se hace eso? Pues ahí fuera... ¿Será lo que se llama los niños que nos están poniendo aquí? No, se hace manualmente, ahí hay un botón. Fuera hay un ese. Si tenéis frío, salgo y lo... Vale. Esto es muy interesante, de verdad, porque uno se puede dar cuenta que cualquier cosa que vemos en los medios de comunicación que ha sucedido en el mundo es susceptible de llamar nuestra atención sobre lo que sucede dentro de nuestra mente. Pero Sí, es que esto es más complicado. sí, seguro. Porque, a ver, si por ejemplo tú has vivido toda la vida una educación de, por ejemplo, de la pena de muerte tiene que existir, ¿no? Y te vas haciendo mayor y te vas dando cuenta que, o el aborto, o situaciones de estas, ¿no? Y te das cuenta que no tiene, que no, que la... Este mando no es. ¿Tenéis otro, vamos? Pues no lo sé, la verdad. Ah, ya sé cuál es este. Vale. ¿Seguro? No lo tienes a congelar, ¿verdad? No, si no pueden... Eso, pues entonces, ¿cómo puedes encontrar un equilibrio de no sentirte mal en ciertas situaciones por lo que han oído en casa o has estado mucho tiempo escuchando que te lo han metido, yo qué sé, Sí, toda la vida? entiendo lo que quieres decir. Vas, pues no sé, vas razonando, vas hablando con otra gente y te vas dando cuenta que efectivamente que no es así, pero tienes una lucha interna, es un malestar porque quieras o no toda la vida te han inculcado una serie de ideas que si pensabas de otra manera era horroroso. Entonces, pues la religión ha hecho también mucho daño. Entonces, ¿cómo encuentras o cómo se puede encontrar un equilibrio de cambiar los pensamientos pero sin tener sentimiento de culpa muchas veces? Claro, yo no digo de hecho cambiar los pensamientos, porque... O lo que uno... O sea, no digo pensabas así y ahora piensas así. No, yo no eso digo. No, ya, si yo te he entendido, si yo ya lo sé, pero yo me refiero a que de repente, pues cuando quieres sentirte bien pensando tus ideas Fíjate, todo lo que estás diciendo es una información valiosísima para entender esto que estamos intentando explicar. Dice, ¿quieres sentirte bien conviviendo con tus ideas? Claro. Fíjate, es imposible sentirte bien conviviendo con ideas. Porque tarde o temprano, las ideas, por el hecho de ser ideas y no realidades, van a chocar con el mundo. Entonces, alguna de tus ideas chocará. Porque el mundo es tan cambiante que alguna vez chocará con alguna de tus ideas. Entonces, si yo tengo una idea de cómo tiene que ser la amistad, y mi idea es esto, y se dice, los amigos no engañen a sus amigos. Esa es mi idea. Yo convivo con ella. Creo que es una idea buena, es un valor como idea, ¿no? Lo considero parte de mi ética, yo vivo así, y entonces creo que así debería vivir la gente. Y resulta que un amigo me engaña. Ese dolor es producido porque yo considero que el mundo y los amigos deberían ser eso. Porque yo mantengo esa idea ahí. También puedes entender al amigo, pero hacerte daño a ti. Claro, la cuestión es, yo observo toda circunstancia, no para huir del daño, porque entonces eso significa que todavía estoy queriéndome solamente proteger. Y uno puede ver la realidad de las cosas si solamente le interesa aquello que le protege o no le protege. Pues no, porque el mundo es muy amplio. Y entonces uno tiene que mirar incluso más allá si aquello que va a mirar le puede hacer daño o no. Incluso si le puede hacer romper sus ideas o no. O terminar con ellas o directamente no tenerlas. Claro que eso en esta cultura parece que es una locura. Decir, yo de hecho no digo no tengas ideas, yo digo
¿es verdad que la idea, o sea, puedo observar qué es una idea? ¿Qué es una idea? Una idea es una interpretación sobre algo. Fíjate, interpretación, algo. Algo es real. Interpretación es subjetiva. Qué sencillo es darse cuenta de una cosa. ¿Por qué tengo que hacer el esfuerzo de proteger esto, que es una idea que es irreal, en vez de observar y convivir con el algo? ¿Por qué? Porque así nos han educado, ¿no? Diríamos, porque nos han educado así. Entonces, continúo. La pregunta que nos hacemos aquí en esta clase, yo creo que es valiosísima, es: ¿te has dado cuenta que tu idea no la sustenta nada real y al algo sí? Yo puedo tener una idea sobre ella. Mi idea no se sustenta en nada y ella se sustenta a sí misma. Porque sí. Este cable, yo puedo tener una idea sobre la utilidad que puede tener o no, pero la existencia de esto es por sí misma, no por mi idea. O sea, mi idea no la sostiene en vida, no la sostiene en realidad. ¿No? Menos mal, porque si uno pensara muérete, a lo mejor ¡pup!, y desapareces como una pompa. Otros, fíjate, ¿qué hacen los asesinos, los violentos, los tal? Hacen caso a sus ideas. Y su idea le dice: estás agobiado con tu mujer, ya llevas no sé cuántos años, ¿qué puedes hacer con ella? Deshazte de ella. Le hago caso a mi idea y la llevo a cabo. Eso es confundir lo que pienso con la realidad. Creer que una cosa es la otra. O sea que, por eso, la esquizofrenia y tal, en el fondo, todos somos esquizofrénicos. En el momento en el que participamos de ese juego de actuar a través de las ideas, a través de las interpretaciones, de las creencias. Es cierto que no es tan sencillo, llevar mucha razón, no es tan sencillo, pero algún momento en nuestra vida tendremos que empezar a ya por fin madurar. Madurar en el sentido de: señores, hagamos caso a lo que es, no a lo que nos gustaría que fuera. Porque es que entonces nos perdemos. Y además, fíjate, ¿por qué los libros religiosos son tan largos? Porque intentan describir el mundo entero y la vida entera. Por eso son tan largos. Intentan describir 1.000 millones de detalles de todo lo que sucede. ¿Habéis leído alguna vez el Eclesiastés y el Deuteronomio y todos estos? Todos son normas éticas sobre cómo tratar incluso con temas de negocios. Es absurdo. Hacer normas de todo, descripciones de todo, cómo tienes que reaccionar para todo. Mantener eso es una locura, sobre todo porque la vida es cambiante. De hecho, si pretendo elogiar a la expresión de lo divino, que es la vida, la manifestación de la vida, ¿verdad? Una persona religiosa considera sagrada la expresión de lo divino, ¿correcto? La expresión de lo divino es lo real, porque lo irreal no es la expresión de lo divino. Entonces, si yo quiero tener verdadero respeto o amor por lo real, no puedo estar viviendo lo irreal. Es lo divino. No. No. Me refiero, hemos dicho que lo sagrado
es la expresión de lo divino. Claro. Por eso, vamos a ver, no quiero que me oigáis, quiero que me escuchéis, en el sentido de que yo intento hablar despacio y muchas veces repito para que, claro, o sea, y estos son solo todo palabras también, pero para intentar explicar una cosa. Lo sagrado es la expresión de lo divino. Pero es una idea. Y la expresión de lo divino es la manifestación de la vida, con todo lo que contiene. Me refiero, una persona religiosa que anhela, que adora, perdón, más que anhela, que adora la expresión de lo sagrado. Eso es la verdadera cuestión de una persona religiosa. Entonces, yo solo puedo respetar aquello si me centro solo en eso. O sea, si no ando confundiéndolo. También he de decir que el pensamiento lo considero sagrado, aunque sea una herramienta, ¿eh? Pero quiero que para que sentemos una comprensión de las cosas, la naturaleza virtual de lo que pensamos nunca se corresponde verdaderamente a lo que es. Eso, a lo que es en la vida, las cosas, todo lo que hay. Eso lo hemos dicho 1000 veces. O sea, yo puedo tener en mi mente me he leído 50.000 libros de lo que son los árboles. Puedo haber estudiado de todo. Puedo haber trabajado en temas de jardinería, biología, lo que sea, y tener muchos recuerdos sobre los árboles y tal. Pero lo que contengo en mi mente no es aquello que crece en el mundo. Eso es cierto. Me refiero, no está creciendo en mi mente un árbol cuando yo pienso en un árbol. ¿Eso nos queda claro? Pues eso es tan sencillo, es lo que intento explicar. Lo que yo contengo en mi cabeza no es lo que está vivo aquí, entre nosotros y nosotros mismos. Simplemente contengo una información que es algo virtual, no una copia, una fotografía sobre esto. ¿Para qué? Como herramienta para comunicar ciertas cosas. Ya está. Cuando yo le doy más importancia a la herramienta, o sea, a la información que yo genero de lo real, o sea, las creencias y todo eso, mis ideas y no sé cuántos, más importancia que a lo real mismo, es cuando confundo. Y entonces es cuando yo, a otro ser humano, mi idea es, mi creencia que es yo soy cristiano, tú por el hecho de no serlo, ya la atacas, ya la amenazas. Porque al tú afirmar que tú no eres cristiano, estás afirmando que se puede ser otra cosa. Entonces, me da miedo creer que se puede ser otra cosa. Y como yo no quiero sentir miedo, te ataco. Y acabo con eso. ¿Veis cómo donde hay miedo, la inseguridad es lógica? Porque cuando yo intento gobernar lo ingobernable o intento asegurar mis creencias, asegurarlas que no se vean dañadas, pero la vida es cambiante, todo lo transforma, inevitablemente voy a ver yo que es que la vida transforma mis ideas o las inhabilita. Mis ideas es que en invierno hay que recoger la nieve, pero resulta que llevo 20 años en las que no cae nieve. ¿Y qué nieve tengo que recoger? ¿Qué hago yo? Soy inútil. En invierno no sé qué hacer. Estas tonterías le suceden a la gente sobre 1000 cosas. Ha entrado con zapatillas dentro de la mezquita. Ha entrado a la iglesia y, yo qué sé, se ha reído. Porque yo recuerdo una vez que fuimos a una boda y entrábamos riéndonos todos en la iglesia, no sé qué, y dijo el cura: oiga, que aquí esto no es un sitio para reírse. Dios mío,
O sea, se supone que eso, que la Iglesia es un templo sagrado para respetar o adorar la expresión de lo divino, que es la vida. Y la risa es algo que la vida contiene. ¿Y cómo puedo yo atentar a lo sagrado con una expresión de la vida? De ninguna manera. ¿Habéis oído alguna vez que nadie puede atentar contra Dios simplemente por el hecho de que todo lo que la gente es Dios mismo, ¿no? Es creación de. Entonces sería como atentarse contra sí mismo, que es una incoherencia. Lo que os quiero decir es, yo observo toda la situación política, social y tal, no significa que alguien me pregunte y yo no pueda opinar. Pero, ¿dónde va a empezar mi opinión? ¿Dónde va a empezar mi cuestionamiento? Más que mi opinión. En el origen. Y el origen es el interior de mi mente. El interior de la mente del ser humano. Ese es el origen. El origen no está en qué político lanzó primero la piedra. O qué cultura lanzó primero la piedra. Por el petróleo. Porque unas viñetas. Porque no sé qué, no sé cuántos. Todo eso está. Pero eso siempre va después de la inconsciencia primera, que es no darse cuenta que las creencias generan inevitablemente violencia. También pienso que se depende de la persona, ¿no? Porque las ideas, poniendo las ideas, hacen la personalidad de cada uno. Entonces, puede ser agresivo con tus creencias o simplemente, pues oye, yo pienso así y ya está. Sí, pero si tú piensas así y tus creencias no atacan a nadie, dime, ¿qué utilidad tiene tener creencias, entonces? Pues es lo que tú sigues. Es lo que Ya. Fíjate, es lo que tú sigues, el camino que tú sigues. Te pueden ayudar también a manejarte mejor en la realidad. Porque No digo que la olvides, yo estaba las pensando, creencias. a veces tus creencias son base de tu experiencia también. Tú has vivido cosas, yo estaba pensando, porque es verdad que a veces hay ideas que te hacen no vivir el momento y tener reacciones ilógicas. Pero hay ideas que te salvaguardan también. Por ejemplo, a mí me pasaba de pequeña que yo tocaba a todos los perros con los que me encontraba. A todos. Me encantaban los perros. Y cada vez que veía uno, iba a tocar. Que mi padre me decía, un día te va a morder un perro porque no conoces a los perros que tocas. Y yo era fascinación, tenía fascinación. Un día, con 20 años, tocando a un perro, pues levanté la mano y me mordió la mano. Y estuve con el brazo muy fastidiado, tuve que hacerme curas en el hospital, estuve muy mal. Y es verdad que cogí miedo a los perros, ¿no? Luego con el tiempo me di cuenta que no todos los perros eran iguales. Pero aprendí que si yo no conozco al perro, yo no puedo tocar a un perro que no conozco de nada, porque ese perro a lo mejor no quiere que yo le toque. ¿Cuántos perros tocaste antes de los 20 años? Muchísimos. ¿Y cuántas Pero veces...? aprendí a respetar eso también. Aprendí a que un perro no es un objeto que tú vayas a editar. Pues no. Ya, pero Un ¿cuántos perro, perros tocaste que no conocías antes de los 20 años? Muchos. Entonces, ¿puedes o no puedes tocarlos? Pero aprendí O sea, también... se puede hacer... Perdona. ¿Tú sabes qué? Escucha, no te estoy... Escucha. Pues tiene una cura de revolución. No te estoy cuestionando el dolor, todo eso. Lo que estoy cuestionando es la utilidad de la idea. La idea es útil yo no cuestiono la utilidad de la idea. Pero aprendí a tratar al animal de otra manera. Espera, Y no. Le conozco, tal, hablo con el dueño, pido permiso. Claro, y si veo que es un animal que quiere que le toque, le toco, pero aprendes a hacerlo de otra manera. O a lo mejor animales que ves que son más recelosos, pues hasta que no se acercan ellos a ti, tú no te acercas a ellos. La experiencia a mí me ha ayudado a empezar, si estoy con un perro, a no tener miedo, que eso también lo he tenido que trabajar. Pero también a esa costumbre que yo tenía... ¿Cómo se originó el miedo? ¿Por el bocado? ¿Seguro? ¿O por la creación de la creencia porque creíste ver confirmada la afirmación que decía tu padre?
Porque hay muchos cuidadores que les han mordido muchas veces y no tienen la creencia de que haya que tener cuidado. Cuidado porque las frases que nos dicen los padres, los que nosotros consideramos que llevan razón o lo que sea, son auténticos hechizos mentales. Como hay muchos niños que si a los padres les dan miedo los perros, no dejan acercarse Y a ellos les va a dar miedo y les acaba mordiendo. Porque el perro lo que ve es el perro probablemente va a reaccionar en base a lo que tú estás sintiendo. Lo que yo quiero decir es que las ideas no es que no haya que tenerlas. Tú no puedes arrancar un trozo de tu memoria ya creada. Ni tampoco es necesario manipularla. Simplemente colocarla en su lugar. Aquí las ideas, aquí la realidad. No mezclarlas. El tema es que llevamos toda nuestra vida mezclándolas y por eso creemos que es tan difícil separarlas. Y por eso creemos que las ideas tienen validez. Las ideas tienen validez dentro de lo que son útiles. Yo tengo un destornillador. ¿Es válido? Sí, pero no me le llevo a todos los sitios. ¿Por qué no me llevo el destornillador, el metro, la regla, el pegamento a todos los sitios que voy? Porque no siempre es necesario. Cuando sea necesario, utilizo. Utilizo, no me utiliza. Y es que a lo que yo estoy simplemente llamando la atención es que las ideas nos utilizan. Sí. Es que yo creo que la creencia busca la autorreafirmación o el autoconocimiento. Evidentemente. Porque no solo reaccionamos si alguien ataca nuestra creencia, sino que además nosotros queremos confirmarla. Constantemente. Confirmarla porque nos da identidad. Claro. ¿Por qué? A ver si nos da tiempo, es muy interesante lo que has dicho. ¿Por qué uno trata de defender sus ideas? Porque lo que considera que uno es, lo que uno considera que uno es, en realidad no es más que una idea. Tú tienes una idea de ti mismo, una imagen de ti mismo. Dentro de esa idea de ti mismo están todas las creencias, que son imagen de ti. Es la imagen que tú quieres dar al mundo, dar a tu pareja, incluso la imagen que tú te quieres dar a ti, aunque a veces tú sabes que no eres totalmente coherente con lo que incluso tú quieres ofrecer de ti e incluso tú tratas de convencerte. Eso por un lado. Por otro lado, la idea hemos dicho que no es lo real. Lo real es constantemente cambiante. La idea, aunque a la larga también cambian nuestras ideas, lo que yo pretendo es que la idea esté fija. ¿Y qué es fijo? Aquello que está muerto. Entonces, como está muerta la idea, yo trato de defenderla de la muerte defendiendo las ideas. Yo trato de defenderme a mí mismo de la muerte defendiendo mis ideas. Cuando uno defiende sus ideas es por temor a la muerte. Por miedo. ¿Miedo de qué? ¿De que tus ideas cambien? ¿De que otro te convenza? ¿Cómo distingues la realidad de la idea? Mirando. Tú misma lo estás distinguiendo todo el rato. Tú estás distinguiendo que estás sentada sobre una silla y no sobre una idea de una silla. Estás sentada sobre algo. Eso es distinto a la información que yo tenga. Yo puedo tener una información, pero hay cosas que son realidad por sí mismas, no por mi información. Claro, creo que la pregunta que haces es, ¿cómo puedo yo cerciorarme que lo que me está diciendo mi mente es lo real y no la idea? Vale. La percepción es distinta a la elaboración de lo que yo describo. La percepción es distinta a la imaginación. Yo percibo
y la riqueza de lo que percibo es muchísimo mayor que la riqueza de lo que imagino. ¿Es verdad o no? Aunque esto puede traer muchos chistes, ¿eh? Porque tú estás haciendo el amor con una persona y lo que está sucediendo es más rico en matices que lo que estás imaginando. Aunque muchos en esas circunstancias prefieran imaginar antes que sentir. A lo que voy es que si realmente quieres saber lo que es real, tan solo permite a tus sentidos que te ofrezcan lo que por naturaleza ofrecen. Tu vista ofrece la vista, lo visible. Tu oído ofrece. Cuando dicen los físicos, que eso es muy interesante, algún día ojalá, pero bueno, nunca. ¿Cuántas dimensiones tiene el universo? Dicen. Que nosotros sepamos así a ciencia cierta, ¿no? 3, ¿verdad? Ancho, alto y largo. Luego dicen el tiempo, ¿no? Es la cuarta. La quinta dimensión, y dicen ya que los científicos han supuesto que hay por cálculos matemáticos como más de 20 y tantas o 40, no sé qué, en el universo y tal. Realmente, no es verdad que las dimensiones que uno tiene, o sea, que el universo tiene, son la de nuestros sentidos. Porque una persona que sea sorda, ciega, la dimensión de las cosas es muy distinta que una persona que vea. Una persona que escucha un universo sonoro. Una persona que no escucha el universo sonoro. O sea, las puertas verdaderas del propio universo son las de nuestros sentidos. Porque el sentido que no tienes es el universo que no ves. Y el universo que tú no ves es un universo que no existe. Porque otros podrán decirte que sí existe. Pero tú, ¿cuándo podrás afirmarlo? Cuando tú lo veas. A ti no te vale lo que otros te digan. ¿Te puedes confiar en que otros te dicen que sí? Bueno, pues puedes confiar, pero nunca te va a transformar aquello que oyes. O sea, tú puedes subir muy alto en la montaña y ver que al otro lado de la montaña está el mar. Pero el que está en el valle, por mucho que tú le digas, aquí hay mar, él te podrá creer, pero si él no sube, no lo va a ver. Tú puedes describirle las maravillas de aquello que estás viendo, pero eso no le van a servir. Le pueden crear interés. Y cuando decimos en esta clase, confía en que el silencio de la mente traerá el océano de lo divino, para ser poético, en el fondo, ¿de qué sirve si uno no camina en el valle? O sea, no sale del valle. Bueno, no es que no salga del valle, porque esto aquí se confundirían la descripción con lo que aquello otro es. No es una descripción de espacios ni de alturas. Pero sí tiene que ver con lo que tú no estás permitiéndote vivir. Si uno está apegado, defendiendo, interesado, volcado, toda su vida, todo su yo, todo su interés, su pasión, su corazón, en lo externo de las relaciones de las ideas culturales y de quién ha sido el bueno, quién es el malo, cómo se comporta tal, no sé cuántos, está perdido ahí. Todo aquello va a ser un mundo tan relativo que te va a crear más inseguridad todavía. Porque como todo es relativo, ¿dónde me puedo agarrar? ¿Verdad? Por eso hay una constante búsqueda de seguridad en el ser humano. Hay miedo. Lo que has descrito es la caverna de Platón, ¿no? Sí, claro. Algo similar. Sí, claro, esto es algo inherente al ser humano.
El darse cuenta de que hay algo que no cuadra si yo solamente presto atención a mis ideas y no a lo real, algo que no llena, que no termina nunca de llenar. Siempre buscando y buscando y buscando, preparando. Me tiro toda la vida preparando cosas. Preparo. ¿Y qué es una preparación? Algo mental. Unos espacios, unos estadios o unos escalones mentales hacia donde quiero llegar. Pero lo malo es que en cada escalón que yo creo subir, me alejan del momento cotidiano. Mira, y eso tiene que ver con lo que hemos dicho de la meditación. Si la meditación solamente la hago en un escalón del día, el resto de escalones, ¿qué sucede? Me alejan. Entonces, ¿por qué creo que existe una distancia entre lo espiritual o lo místico o ese tipo de cosas con lo más cotidiano? ¿Por qué creo que hay esa? ¿Por qué quiero creer que hay eso? Porque sigo educado en la creencia del llegar a ser, del llegar a conseguir, del triunfar, de la competitividad. Entonces siempre estoy alejado. Por ejemplo, yo hace unos días me he dado cuenta, por primera vez en mi vida, que por una circunstancia que hace 20 años me pasaron en mi vida, yo me centré solamente en esa circunstancia y he estado bloqueada por una idea durante 20 años y he dicho, he perdido 20 años de mi vida. Bueno. Eso me ha pasado hace unas semanas. Vale, Belina, pues fíjate, ¿y si no te hubieras dado cuenta de eso, si no hubieras estado 20 años? Hay muchos monjes de estos que se van a un monasterio, monjes budistas o lo que sea, que se tiran 20 años meditando. Y salen del templo y le dice otro, ¿y por qué sales? Porque me he dado cuenta que la práctica de la meditación es innecesaria. ¿Y cuánto tiempo te has dado cuenta? En 20 años. Son muy útiles esos 20 años. Porque el darte cuenta de cómo es posible que la mente se bloquee es muy beneficioso y da igual en el momento en el que haya ocurrido. Bienvenidos, en aquel momento hiciste lo que mejor creía que podías hacer. Sin darte cuenta. Pero, sin querer, tú te mueves haciendo lo que uno cree que mejor hace. Incluso dentro de sus propias contradicciones. Uno pugna con sus contradicciones. Pero me he dado cuenta que 20 años de mi vida he estado ahí. Pero eso... Yo he estado, porque soy muy movida, buscando, pero ¿cómo me castré? Me he castrado, pero auténticamente castrado. En todo, en el amor, La satisfacción que te produce la ausencia de castración ahora, quizá no sería igual si no hubiera sucedido aquello. O sea, la dimensión de la profundidad a la que uno baja es igual que a la que uno sube. O sea, esto es como una cuerda. Si tú bajas a los infiernos y comprendes, abajo ya, en realidad, si este es el término medio, en realidad, digamos que eso se hace así sin esfuerzo, ya estás arriba. Cuando estás abajo, yo recuerdo una vez que pensé en que ya no podía bajar emocionalmente más de depresión y todo eso. Y ese comprender te hace ver que no estás ni arriba ni abajo, que directamente no hay ni arriba ni abajo, que no pugnas entre tú y ningún centro, que no hay nada que solucionar. La cuestión, mira, hay una cosa muy, muy bonita sobre lo que hemos dicho antes de la meditación y lo del terrorismo.
Por eso he dicho, la práctica de la meditación, esto estará muy bien si alguien lo escucha en la cámara. La práctica de la meditación es lo mismo que el terrorismo. Esto que puede tirar de los pelos a cualquiera, es muy sencillo de ver la correlación. Cuando uno practica, concentra. Porque uno practica esfuerzo. Y en la práctica requiere un esfuerzo. Porque es una concentración. Una concentración implica que sobre un punto ejerzo mucha fuerza. ¿Qué sucede en los comportamientos mentales que se denominan integristas? Que hay mucha energía concentrada en determinados puntos, con lo cual hay mucha radicalidad. ¿Y qué vemos todos los que a lo mejor no tenemos esa radicalidad? Que la gente, y eso lo vamos a observar, muy radical en sus creencias, tiene una carencia de inteligencia. Hay algo en su mirada, hay algo en su forma de comportarse cerrada. Además no se dice, eres un cerrado. Cerrado es la energía concentrada. Si yo intento meditar concentrando mi energía, estoy concentrando mi inteligencia en un punto. Estoy cerrándola. Entonces, la práctica de algo con la intención de mejorarme en el yo es la concentración en el yo. Y la energía de la inteligencia de la vida concentrada en un punto, lo que hace es cerrarla. La impide mirar. Está ciega. Solamente ve a través de esto. Fíjate qué mundo ve uno a través solo de un agujero. Muy poco. Del concentrado. Por eso, un rayo láser es algo muy concentrado, tan concentrado, que es muy potente, pero hace daño. Una idea muy concentrada es muy potente, pero es muy violenta. Porque es un único camino. Un país integrista, da igual cristiano o no cristiano, capitalista, o da igual. Algo muy concentrado es muy dañino, porque obliga a la totalidad de la vida a dirigirse solamente por un camino. Y si solamente se dirige por un camino, fíjate la cantidad de vida que se pierde. Si solamente crees justo un único camino en la vida, verás injusticias por todos los sitios. Y entonces todos serán tus enemigos. Ese es el miedo. Esta descripción de cómo se unen las cosas que creemos que suceden fuera, en lo internacional, en la política, en la economía y tal, todas tienen su nexo con lo que uno vive en su propia mente. No hay nada separado, porque uno puede creer que lo que ha sucedido allí. No hay nada separado, ni dentro de la humanidad, ni dentro de la vida, ni dentro de la mente. La mente, la vida, lo hemos dicho alguna vez, ¿a que sí? Mente, mundo y vida son la misma cosa. Son tres palabras para designar lo mismo. Y eso es, cuando lo comprendes y lo ves, es algo increíble, porque libera algo que estaba disperso. O sea, libera algo muy extraño, que es, si la mente es la vida y la mente es el mundo, si el mundo es la vida, entonces todo lo que está en el mundo está vivo, todo lo que está en mi mente, no, todo el mundo está en mi mente, con mi mente es todo el mundo. Bueno, de ahí lo que hablan de la mente cósmica. Cuando digo lo que hablan, es una manera de explicarlo. Es la ausencia de límites. Es la ausencia de creencias y la ausencia de... Cuando digo ausencia, no digo que no puedas recordar una creencia que tienes. Que tuviste o que elaboraste.
sino simplemente que ya no son los directores de tu comportamiento. Simplemente están ahí, como útiles. Los perros muerden. No, los perros pueden morder. Eso no quiere decir que me tengan que morder. Eso no quiere, o sea, los perros veo que tienen dientes. Pero ¿para qué tengo que tener en mi mente el recuerdo de que los perros tienen dientes? ¿Para qué? Presta atención cuando veas otro perro. Verás sus dientes. Esos dientes no significan que te van a morder. Significan que son susceptibles de herir si tú provocas. Es muy, muy raro que un perro muerda sin provocación. Es una especie de provocación. A ellos les provoca... Claro, a ellos les provoca el... Claro, la mano así es... Claro. Sí. Al levantar la mano, claro. Él está, digamos, amaestrado sí. para claro. Es una reacción mecánica. Era un bulldog que era claro. un perro de ataque. Por eso, los seres humanos estamos amaestrados para morder cuando atacan nuestras creencias. Fíjate, el perro estaba amaestrado y los hombres están amaestrados. Entonces, aquí en esta clase intentamos no desamaestrarnos, sino observar cómo es un hecho que estamos amaestrados. Lo que resulte de esa observación no tiene por qué ser desamaestrar, porque eso es otra idea, que yo no sé dónde tiene por qué ir. Simplemente observar que es un hecho que estoy amaestrado. Lo que tenga que surgir de ahí, no lo sé. No lo sé ni debería nadie decíroslo. ¿Vale? Bueno, a la semana que viene.